encuestado tiene de 18 años en adelante. Es estudiante, tiene negocio propio y a la vez puede trabajar dentro del sector privado. El encuestado con más de 30 años es probablemente padre de familia, por lo tanto, de él dependen su familia y los gastos generados dentro de ella. Las finanzas del encuestado se encuentran inestables a causa de la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19. Se caracteriza por la detención de las labores productivas y educativas, además de que el ingreso no es fijo y lo más complicado es que actualmente la compra de productos y servicios de primera necesidad han aumentado sus costos. La facultad de realizar compras para el encuestado se ha complicado progresivamente, puesto que los lugares más cercanos y confiables para realizar compras en este confinamiento se han vuelto ineficientes, por lo cual han generado desabasto. Le interesa informarse acerca de las decisiones que toma el gobierno respecto a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no en todos los casos se encuentra de acuerdo con las decisiones que se toman, pero crea un sentido de una posible reestructuración gubernamental que permita evaluar la toma de decisiones y la efectividad del gobierno en su compromiso por garantizar la aplicación de pruebas COVID-19. Respeta las medidas preventivas para evitar posibles contagios por COVID-19. Sale de casa solo cuando es necesario, incluyendo cumplir con las responsabilidades de trabajo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, el nuevo coronavirus fue detectado en China en diciembre del 2019. El coronavirus es una serie de virus que ocasiona enfermedades respiratorias. Puede ser desde las más simples, como un resfriado, hasta un síndrome respiratorio severo agudo. Debido al alza en número de contagios y muertes por causa de COVID-19, en México y en algunos otros países se han tomado medidas de prevención. Confinamiento, aislamiento y medidas de higiene. Debido a las medidas preventivas que se han tomado en México, ha ocasionado una serie de cambios drásticos. Es por eso que nos hemos dado a la tarea de investigar y analizar estos cambios. Nuestros objetivos: evaluar la posición económica de la población ante las consecuencias de la pandemia de COVID-19, analizar los posibles efectos políticos y conocer la posición pública respecto a las decisiones del gobierno ante la pandemia del COVID-19, en especial el aislamiento. Conocer la percepción que tiene el público ante la emergencia de sanidad de la pandemia COVID-19. Conocer las actitudes que ha tomado el universo ante la pandemia de COVID-19. De acuerdo al análisis de las primeras 6 preguntas, donde las primeras 2 son para dar a conocer un poco a las personas encuestadas, ya que en la primera pregunta se hace una división de personas de acuerdo a rangos de edades, donde el primer rango de edad es de 18 a 24 años, el segundo rango de edad es de 24 a 30 y por último se encuentra el rango de edad de los 30 a más años, donde contestaron 97 personas en la encuesta, siendo 15 personas quienes cuentan de 25 a 30 años, fueron 34 personas quienes tienen más de 30 años y 47 personas quienes tienen de 18 a 24 años, siendo más personas quienes tienen de 18 a 24 años, por lo tanto llevando de la mano a la segunda pregunta que hace referencia a la ocupación de las personas, donde la mayoría de personas son estudiantes, trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado y personas que cuentan con un negocio propio. De estas 2 preguntas, desde la tercera a la sexta hacen referencia a la afección económica que han tenido las personas, pues se habla sobre la afección de ingreso económico a la familia, el rendimiento del dinero en los diversos productos, que la mayoría nos contestaron que sí han notado el aumento en productos de un 30 hasta un 50%. El producto que más ha aumentado, incluso se ha llegado a escasear, es el huevo, donde han tenido el costo por cono a 47 pesos y lo han elevado hasta 80, 90 pesos.
En esto se ve la afección que ha tenido todas las personas que han consumido este producto, así como también se hace referencia a cuántas personas han sido afectadas en labores productivas debido a la pandemia, donde se muestra una afección enorme, pues el ingreso económico ha afectado a todas las personas, donde 95, 94 han sido las afectadas realmente, pues son quienes contestaron que sí y que tal vez los ha afectado un poco. Sin embargo, en la pregunta número 6 se muestra que a todos nos ha afectado en labores productivas, pues en esta pregunta no se tiene una respuesta de no, yo no he sido afectado. Se muestran las respuestas donde se dice que solo yo he sido afectado, 2 personas de mi familia han sido afectadas, 3, 4 y más, donde realmente todos contestaron y se hace notar que ninguna persona realmente no ha sido afectada en labores productivas. Esto se muestra de una manera que se puede notar, se nota en las personas que realmente necesitan trabajar, personas que son de escasos ingresos, ya que en nuestra encuesta se encuentran solo 2 personas que contestaron que son amas de casa, una persona que es repartidor Rappi y por último una persona que solo es albañil. Sin embargo, a personas que han sido o son trabajadores del sector público, privado, etcétera, a todos nos ha afectado de tal manera que han llevado a aumentar el gasto económico que se tiene tras la pandemia. El tipo de trabajo de las personas encuestadas se ha dividido en 3 campos: salario fijo, remuneración por hora de día o independiente. Del 100% del universo encuestado, el 47.9% tiene un trabajo independiente, el 28.1% en remuneración por hora y solo el 24% tiene un trabajo fijo. En el caso de las personas que sus ingresos son fijos, han presentado una serie de problemas respecto a la adquisición de sus productos básicos. Un número muy alto del universo encuestado opina que el salario no les alcanza y además sufrieron una reducción del salario del 20% y el aumento del precio de algunos productos de la canasta básica realmente no ha sido de gran ayuda. Aproximadamente el porcentaje que destina a la semana para adquirir sus productos básicos, la mayoría de los encuestados destina entre el 30 y el 50% de su salario. Además, nosotros sabemos la importancia de conocer las decisiones que se toman y se están tomando en el país, así que le preguntamos al universo encuestado con qué frecuencia ellos ven las conferencias del presidente y el subsecretario de salud a la semana. El 82.3% de los encuestados algunas veces han visto las conferencias y solamente el 8.3% de los encuestados las ven siempre. Tan solo al 41% de las personas encuestadas les resulta importante conocer las decisiones que se toman y está tomando el gobierno durante la pandemia. Pedimos su opinión al respecto de la estrategia económica que se está llevando a cabo ante el COVID-19 de eliminar fideicomisos públicos, dar más apoyos sociales y descartar el apoyo a empresas. Aunque las opiniones son diferentes, tienen puntos en común. El universo opina que deberían cubrir otros sectores como a los vendedores independientes o a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más necesitan en esta crisis. Al igual que la ayuda social, que necesitan que incremente porque algunas personas dicen que no han recibido ningún tipo de ayuda hasta ahora. Del universo encuestado, el 44.8% y el 35.4% opinan que sí habrá y que tal vez haya un gran cambio en el ámbito político de México.
a consecuencia de pandemia COVID-19. Esto porque el gobierno actuó a destiempo, las medidas fueron insuficientes y que se llenaron de contradicciones todo el tiempo. Es muy importante mencionar que también el 62.5% de los encuestados consideran que una vez concluida la pandemia es necesario reconsiderar el apoyo de México a la Organización Mundial de la Salud, quien, entre otras cosas, se encuentra capacitado para determinar medidas sanitarias y tendencias en materia de salud. Mientras que por el otro lado se encuentra el resto de la población que considera que es necesario realizar una auditoría al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, sabemos que los medios de comunicación nos han invadido totalmente, puesto que entre el 50 y el 65% de nuestros encuestados afirman que la información que obtienen acerca de COVID-19 proviene de la televisión y las redes sociales. En cuanto a la televisión, podemos decir que la información es un poco más formal, puesto que llega a través de las conferencias gubernamentales. Pero en el tema de las redes sociales no podemos asegurarlo tanto, puesto que anda información falsa rodando en esas plataformas. Sin embargo, el 92.7% de nuestros encuestados afirman que no han sido partícipes de compartir información falsa en estos medios de comunicación. Asimismo, aseguran que el mensaje es el mismo y que la información que imparten coincide con las demás, como por ejemplo en términos generales, prevención, síntomas, contagios y muertes por COVID-19, así como estrategias económicas al terminar esta pandemia. El 94.8% de los encuestados, en su mayoría, afirman que las medidas de aislamiento y sana distancia son correctas y adecuadas, que en sus familias las están aplicando, puesto que son el medio necesario para evitar propagar el virus y ocasionar más muertes. En cuanto a la frecuencia de salidas de casa por semana, el 70.8% de los encuestados respondió que salen de 1 a 2 veces por semana, mientras que el segundo porcentaje más alto, con el 17.7%, responde a las personas que salen más de 4 veces por semana, es decir, que la mayoría de los encuestados se está quedando en casa, pero muchos otros se arriesgan al contagio saliendo casi toda la semana. Las personas presentaron diversos motivos por los cuales se ven obligados a salir de casa. Entre estos destacan 3 motivos principales. El primero es el de adquirir víveres. El segundo es el de realizar pagos. Y el tercero, pero no menos importante, es el trabajo. Estos motivos han sido altamente criticados por la población, debido a que la falta de empleo y la imposibilidad de apertura de negocios ha dificultado las posibilidades de adquirir alimentos, y los negocios pequeños se niegan a detener sus actividades porque viven al día. El gobierno mexicano, de igual manera, se ha visto criticado, ya que es acusado de no ayudar a las personas ante la crisis económica que la pandemia de COVID-19 ha causado en la población. Otro de los motivos por el que el gobierno mexicano se ha visto acusado es por el desabasto y la falta de equipo médico que muchos hospitales han demandado. Esto lo podemos ver en las siguientes gráficas, en la cual se muestra cuando se le preguntó a los encuestados el por qué creían que México era el país que menos aplicaba pruebas de COVID-19, en la cual encontramos 2 respuestas empatadas con el 38.5%. La primera es que la población cree que el gobierno no es capaz de abastecer. Y la segunda es que dichas pruebas tienen un costo muy elevado. ¿A qué vamos con esto? Bueno,
a que, de igual manera, los encuestados demandan la falta de ayuda del gobierno y la baja de la economía, que creen es causa para que el resto de la población no aplique las pruebas, ya que no cuentan con el dinero suficiente para costear las mismas. En la siguiente gráfica podemos ver una gran diferencia con el 87.5% de los encuestados que opinan que el gobierno debería destinar recursos para apoyar a la pandemia de COVID-19. Esto nuevamente indica que la población insiste en que el gobierno no está apoyando a esta pandemia. Finalmente, tenemos la gráfica con las cifras que las personas están dispuestas a invertir por aplicar las pruebas de COVID-19. En primer lugar, tenemos la cifra más alta en porcentaje de encuestados que responden que gastarían 1.500 a 2.000 pesos por la aplicación de esta prueba. Inmediatamente tenemos al 28.1% al que no le importaría el costo de dicha prueba. Y por último, tenemos al 20.8% que no aplicaría la prueba si tiene un costo. Esto nos hace dividir a nuestros encuestados en tres partes: los que no son capaces de costear dicha prueba y por eso no la aplicarían si tiene un costo, quienes tienen alguna estabilidad económica que les permite costear la prueba sin importar cuánto valga esta, y el tercer grupo, que tiene una economía limitada, por lo que ellos también limitan su posible inversión para la aplicación de dicha prueba.